Dios del cielo por esta oportunidad que nos concede una vez más de estar aquí para hablar de la santa y gloriosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Yo pensaba mientras se cantaba los primeros signos, decía, esas son las canciones que nosotros debemos resaltar. Son canciones que muestran y también exaltan y glorifican a nuestro Señor. Cuando nosotros escuchamos que de nuestro corazón brota una canción, y también cuando nosotros escuchamos que el velo se partió, que el velo se rasgó, eso deja mucho. Yo sé que aquellos que estuvieron aquí el viernes y también los que tuvieron la oportunidad de venir en el día de ayer, a la hora de cantar este himno, yo sé que pensaron en lo que dijeron los predicadores con relación a lo que la palabra de Dios nos enseña. De manera que glorificamos al Señor por todo y queremos reiterar nuestro agradecimiento a la iglesia por el apoyo que nos ofrecieron en el Congreso. Quiero invitarle que abran su Biblia en el libro de Filipenses, su capítulo 3, versículos 17 y 18. Filipenses, su capítulo 3, versículos 17 y 18. El viernes estuvimos predicando bajo el tema La gloria del Evangelio. Ese fue el tema que estuvimos tratando sobre la gloria del Evangelio de Jesucristo. Y hoy queremos predicar bajo el tema La cruz de Cristo. Filipenses, su capítulo 3, versículos 17 y 18. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a lo que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Damos gracias al Señor por su palabra. Padre, gracias te damos, Señor, por tu santa y gloriosa palabra. Tu palabra, Dios mío, son verdad. Ayúdanos, Señor, a entender, Dios mío, Padre, lo que tú nos quieres enseñar a través de ella. Padre, sin ti no podemos decir nada. Sin ti, Dios, no podemos, Dios amado, articular ninguna palabra. Nos ponemos en tus manos, Padre, para que tú hagas conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad. En nombre de Jesús, amén. El apóstol Pablo, en su segundo viaje, pues visitó la iglesia de Filipo o la ciudad de Filipo. Allí ustedes recuerdan la historia del encarcelado cuando él estuvo preso, que llegó un momento donde hubo un terremoto fuerte y el encarcelado quería quitarse la vida. Y Pablo y Silas le dijeron que no se quitara la vida porque todavía ellos estaban en ese lugar. Eso sucedió en el segundo viaje del apóstol Pablo. Pablo tuvo una buena relación con los creyentes que se encontraban en Filipo. Una relación de padre a hijo y una relación también de amigo íntimo, donde el apóstol revela su vida interior. Él muestra cuán grande y cuán agradecido se sentía de esta iglesia. En el capítulo 1, nosotros encontramos donde él habla y hace una narrativa de muchas personas que estaban predicando a Jesucristo. Y él dice que algunos
predicaban a Cristo por contienda y otros predicaban a Cristo por añadirle aflicción a su vida. Habían algunos también que predicaban a Cristo por envidia, pero Pablo, estando preso en Roma, le recuerda a ellos, a la iglesia de Filipo, que habían estas personas que estaban predicando a Cristo de esta manera. Y él le dice: sobre toda cosa que Cristo sea predicado, yo me gozo, porque el evangelio es anunciado, sea del Dios Padre. Esa fue la declaración que el apóstol Pablo da en el segundo capítulo del libro de Filipenses. Pero en el capítulo 3, el apóstol Pablo habla de sus credenciales y allí él dice, hace una mención muy poderosa y dice que él era, en cuanto a la ley, era fariseo. Dice que era de la tribu de Benjamín. Y todas estas cosas, él dice que él la tuvo como pérdida, la tuvo como basura. No importa cuán galardonado se encontraba él o cuál era el título que lo acreditaba a él. Él decía, yo todo esto lo he estimado como basura por el pleno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque para Pablo lo más importante era exaltar la gloria de Dios, era exaltar la persona de Cristo. No es recibir la gloria, no era él recibir tal vez ser aupado por lo demás, sino de que todo el mundo se fijara, que pusiera la vista en Cristo Jesús. Por eso él dice de la siguiente manera, todo lo estimo como pérdida, como basura. Imitar a Pablo. ¿Quién era Pablo? ¿Por qué nosotros, o más bien el apóstol, le dice a la iglesia que tenían que imitarlo a él? Pablo era un hombre amado, era un hombre que amaba la obra del Señor y también amaba a Dios. Entonces él quería que la iglesia lo amara, que amara a Cristo, como él también amó a Cristo, con ese amor tan entrañable, con ese amor tan profundo, tan grande, que amara a Dios sobre todas las cosas. Por eso él dice, sé pues imitadores de mí. Imitemos el amor de Pablo. Imitemos lo que el apóstol Pablo está diciendo, porque fue un hombre que dio el todo por el todo para agradar a Dios. Por eso él dice que nosotros debemos irme ganancia, porque a él no le importaba cuán grande circunstancias le podían pasar a él o cuáles eran las adversidades. Él estaba dispuesto a morir por la cruz de Jesucristo. Mire bien, y yo quiero llevarlo a ustedes al libro de Segunda de Corintios, su capítulo 4, versículo 9 en adelante. Y allí vamos a ver algunas declaraciones muy importantes que el apóstol Pablo nos enseña allí, con relación a lo que es la fe, a lo que es la convicción, que nosotros decimos que la fe es, y así lo declara la palabra de Dios, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El apóstol Pablo decía que debemos andar por vista, por fe y no por vista. Por eso da esta declaración y dice, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, llevando en mi cuerpo siempre por toda parte la muerte de Jesucristo. Eso es lo que el apóstol Pablo decía, que estaba derribado pero no estaba destruido. ¿Sabe por qué? Porque había una fe en Dios sobre todas las cosas. Eso lo lleva la fe. Eso lo lleva el conocimiento de Dios. Eso lo lleva a la persona cuando la gente no anda por la emoción, sino que anda por la convicción. Cuando hay convicción, amados hermanos, nosotros no somos atraídos por cualquier cosa. Cuando hay convicción, cuando nuestra fe está arraigada y fundamentada en el Evangelio de Cristo, que está fundamentada en el Evangelio de la cruz, ¿ustedes creen que cualquier viento de doctrina nos puede mover? No, no puede en ninguna manera, porque es que yo estoy fundamentado en la roca que es Jesucristo. Por eso él dice, creí, por lo cual hablé. Entonces, cuando yo creo, yo hablo.
Y yo hablo lo que yo he creído. Yo hablo lo que yo tengo en conocimiento. No me muevo tal vez por un viento de doctrina, sino que me muevo por la convicción en nuestro Señor Jesucristo. Dice, creí por lo cual hablé. Creamos por lo cual también hablamos. Debemos de creer firmemente en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Sé que estamos escuchando 3 días, 2 días, hablando sobre la cruz de Cristo, hablando sobre el sacrificio que hizo cruz allí en el madero. Pero eso es lo que nos corresponde a nosotros, anunciar la muerte y la resurrección de Cristo. Nosotros no podemos hacer otra cosa que no sea hablar sobre lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Eso es el mandato que Dios nos ha encomendado. Que pregonemos, que hablemos, que enseñemos la cruz de Cristo. ¿Cuánto es que vamos a padecer por la cruz de Jesucristo? ¿Cuánto vamos a padecer por la cruz de Cristo? No sabemos, pero sí nos arraigamos y nos fundamentamos en lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces nosotros andamos por la fe y no andamos por vista. También quiero llevarlo al libro de 2 de Corintios, su capítulo 5. Y también el apóstol Pablo nos da algunas declaraciones. Dice de la siguiente manera: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Puesto así como queremos nosotros ser revestidos, seremos hallados vestidos y no desnudos, dice el apóstol Pablo. Aquí está la declaración de él. Y él dice claramente que nosotros vamos a ser revestidos de aquella morada celestial. ¿Pero por qué él lo dice? Por la convicción que él tenía del evangelio de Cristo. Para poder decir esto, tenemos que llegar a la convicción del evangelio de Cristo. Si no llegamos a esa convicción con nuestra fe, por medio de él, no hay tal declaración. Note bien también lo que dice aquí en el libro, en el mismo capítulo, en el versículo 18, las declaraciones que el apóstol Pablo sigue dando. Y dice de la siguiente manera: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces. Note bien que el apóstol Pablo le dice a ellos: por ahí andan muchos, de los cuales dije muchas veces. Parece ser que Pablo tenía una conversación con la iglesia, porque él dice: por ahí andan muchos, de lo cual os dije muchas veces, y aún así lo digo llorando. Él se lo dijo una ocasión, pero ahora se lo dice llorando. Yo me imagino las lágrimas de Pablo cayendo en esta carta a la hora de él escribirla, porque él dice que él aún lo dice llorando. ¿Y quiénes eran los que andaban por ahí? Es una pregunta muy interesante. La gente que andaban por allí eran los enemigos de la cruz de Jesucristo. Esa eran la gente que andaban por ahí. Y esa gente eran los judaizantes, aquellos que querían judaizar a la iglesia de Cristo, que después de haber conocido a Cristo por la gracia, querían ellos involucrarla nuevamente a que vuelvan a la obra de la ley. Y Pablo le escribe a ellos encarecidamente y le dice: acuérdense que cuando yo estuve con vosotros muchas veces se lo dije. Eso llega también al conocimiento en el libro de los Hechos, su capítulo 20, cuando el apóstol Pablo se está despidiendo de la iglesia de Éfeso en la playa. Allí el apóstol Pablo dice, y le dice a ellos: cuando yo me vaya, y se lo dice llorando, y ellos se arrodillaron en la playa. Le dice: yo sé que cuando yo me vaya van a entrar lobos rapaces en la iglesia, y van a querer comerse a la iglesia, la van a querer destruir, van a querer acabar con las ovejas de Cristo. Se lo dice llorando encarecidamente, pero él le dice algo muy importante.
A pesar de todo eso, de que yo me voy y posiblemente jamás vuelva a ver el rostro de ustedes, yo no he rehusado en ningún momento en darle todo el consejo de Dios a vosotros. Yo no he rehusado enseñarle la palabra de Dios. Yo no he rehusado enseñarle lo que dice el Antiguo Testamento. Yo no he renunciado ni tampoco me negué en ningún momento a enseñarle lo que la palabra de Dios nos enseña. Yo no he rehusado darle el consejo de Dios a vosotros. El consejo de Dios es su palabra. Él dice, yo me voy y lo digo aquí y se lo voy a decir bastante claro, porque hay una amenaza contra la iglesia. Pero esa amenaza contra la iglesia no simplemente se ve en el primer siglo, sino que también se ve en nuestra era, en nuestro tiempo. La misma amenaza. Hay una guerra mental con el individuo, hay una guerra del conocimiento, que ahora mismo se ha desatado una pandemia sobre lo que es el judaísmo que está afectando a la iglesia. Gente que por su poco conocimiento se dejan llevar por lo que otras personas enseñan. Y es más fácil creerle a alguien que te diga algo a ti una vez que creerle a lo que te enseña un maestro todo el tiempo aquí en la iglesia. Alguien abre una ventana en el internet y encontró una gente diciendo algo y se deja llevar de cualquier cosa, de cualquier viento de doctrina. Pablo refutó fuertemente esta enseñanza a la iglesia, porque esa era una preocupación tan tremenda que ellos querían, los judaizantes, de que la iglesia mirara a Cristo a través de la ley y no a través de la gracia. Pero nosotros hemos alcanzado la gracia a través de la muerte y resurrección de Cristo. Y si hemos alcanzado la gracia a través de la muerte y resurrección de Cristo, no miraremos otra vez hacia atrás, sino que tenemos que mirar hacia adelante al blanco, que es Jesucristo. Como dice el escritor del libro de los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Ahí es que tenemos que poner la mirada. Déjeme decirle algo y voy a abrir el paréntesis aquí. No se deje engañar, hermano, por filosofía, como decíamos anteriormente, por filosofía personal, de gente argumentando y diciendo cualquier cosa. Nútrase de la palabra de Dios. Arráiguese. Usted tiene que fundamentarse en la convicción, en la fe. No se deje llevar de que alguien le diga. No se deje llevar de eso, porque usted es una gente clara. Usted es una gente con el conocimiento de Dios. Por eso Pablo decía claramente, yo se lo digo llorando, a aquellos que son enemigos de la cruz de Jesucristo. Pero también estaban los gentiles. Los gentiles lo que estaban enseñando era una filosofía, enseñando en base a lo que era, su conocimiento. No en base a lo que la palabra estaba enseñando, sino en base a lo que ellos habían interpretado. Porque aquí está el problema. Cuando nosotros enseñamos de acuerdo a lo que nosotros interpretamos y no de acuerdo a lo que la palabra de Dios interpreta. Se lo voy a repetir, se lo voy a decir de otra manera. Una cosa es lo que yo creo que la Biblia dice, pero otra cosa es lo que la palabra de Dios me enseña claramente. En la suma de la palabra es que está la verdad, hermano. Ahí es donde está el conocimiento de Dios. No es una exégesis que yo haga, no, sino en la suma de la palabra de nuestro Señor Jesús. Porque puede ser que yo diga, a mí me parece que la Biblia dice eso. Eso no es el serio con la palabra de Dios. Eso no es que a mí me parezca. Eso no es que yo creo. Eso no es que yo pienso. Eso no es que yo me imagino. No se trata de eso. Se trata del pleno conocimiento de las Sagradas Escrituras. Por eso Pablo le dice a ellos claramente de que no se dejen llevar. Y se lo dice en un tono, me imagino yo, gritando, llorando, diciéndole no se dejen engañar. Que por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Sabe cuáles son los enemigos de Cristo? Aquellos que le están enseñando a ustedes otra cosa que no es el evangelio. Esos son enemigos de Cristo, enemigos de la cruz de Cristo. Aquellos que le dicen que usted tiene que guardar los días. Aquellos que usted tiene que decirle que tiene que guardar los meses, que tienen que celebrar esto, que tienen que celebrar aquello.
En cuanto a la fiesta judía, yo no soy judío. Yo doy gloria a Dios, porque allí, como yo decía anteriormente, fue la cuna de la religión y como decía el pastor anoche también, en cuanto a lo que es los judíos. Pero yo no tengo de ninguna manera por qué involucrarme en la obra que hacen los judíos, porque yo no soy judío, pastor, yo soy dominicano. Y como yo soy dominicano, la palabra de Dios es absoluta. Y la palabra de Dios es verdad. Y la verdad es en todo tiempo y en todo lugar. ¿O acaso ustedes creen que Dios se iba a olvidar de esta cosa? ¿Que estas cosas iban a pasar en este tiempo? No. Dios lo sabía desde el principio. Miren lo que el apóstol Pablo enseña. Vaya conmigo. Vaya conmigo. No se desespere, hermano. Vaya conmigo al libro de Gálatas. No quiero continuar sin antes darle esta declaración de lo que el apóstol Pablo enseña. Mire bien, en su capítulo 3, versículo 1 en adelante. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces él dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién lo motivó a ustedes? ¿Quién le enseñó a ustedes tal cosa? Después de haber conocido a Cristo crucificado, después de haber conocido la cruz de Cristo, ¿cómo es que ustedes van a volver nuevamente a esa práctica? Pablo dice, estoy fascinado, estoy como maravillado, hablando irónicamente, ver la conducta de ustedes de esta manera. Por eso le dice, oh Gálatas, tan insensatos son ustedes. Oh iglesia, tan insensatos vamos a ser nosotros de ir a los rudimentos, de ir a la obra de la ley, ante cuyos ojos ya Cristo fue crucificado y fue enseñado claramente. ¿Cómo vamos a volver nuevamente? ¿Cómo van a hacer esa práctica? Si ya claramente la palabra de Dios nos enseña. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si es para Dios, déselo fuerte. Aquí está el quid del asunto. Aquí está el problema, aquí, hermano. Eso era una amenaza continua. Y no simplemente con eso, sino que la palabra de Dios también habla sobre lo que son los falsos maestros, los falsos profetas y falsos predicadores de este tiempo, que andan diciendo muchísimas cosas, que andan buscando declaraciones, proclámalo, recíbelo. Y yo declaro, como que si en la palabra de nosotros hay poder, como que si nosotros fuésemos Dios, como yo decía el viernes, que hemos endiosado al hombre y hemos humanizado a Dios. Hemos endiosado al hombre cuando le hacemos creer de que Él tiene autoridad, de que Él tiene fuerza para Él declarar y las cosas sucedan. Mentira del diablo. Eso es falso de toda falsedad, porque en el hombre no hay poder ni para sanar una mosca, como decía Gigi Ávila. En usted no hay poder, el poder está en la cruz de Jesucristo. ¿O acaso el Señor no le dijo a Jeremías una palabra muy contundente allí en el capítulo 23, cuando Él le dice, déjenlo a ellos que cuenten sus sueños, déjalo a ellos que cuenten sus visiones, pero el que tiene mi palabra, que hable mi palabra? Esa fue la declaración que Dios le dio. Ahora hay profetas declarando muchísimas cosas. Y está el evangelio de la prosperidad, como nosotros no nos cansamos de mencionar, que queda destruido por la cruz de Jesucristo. Estas declaraciones de gente buscando, de un profeta, de aquel allá, de aquí para allá,
y se llenan los estadios, se llenan aquello, porque hay alguien que le va a declarar una palabra. Pero cuando tú convocas y le dices a la gente que van a hablar sobre la cruz de Cristo, aguántate. ¿Sabe por qué? Porque la cruz de Cristo es ofensiva. La cruz de Cristo es ofensiva. La gente no quiere escuchar eso. La gente quiere escuchar otra cosa. Por eso la Biblia dice claramente que en los postreros tiempos se van a amontonar falsos maestros y que la iglesia o los falsos profetas le van a hablar a ellos lo que ellos quieren escuchar. Se van a amontonar gente, grandes multitudes que les rasguen los oídos. Que les rasguen los oídos lo que ellos quieren escuchar. ¿Y qué es lo que ellos quieren? ¿Qué es lo que la gente quiere escuchar ahora mismo? De que te va a ir bien, de que tú lo vas a lograr, de superación personal. Eso es lo que nosotros andamos buscando. Eso es lo que la gente anda buscando de la super fe. Que te engrandezcan, que te digan a ti que tú puedes, que tú lo vas a lograr y que no hay obstáculo y que tú lo tienes pisado. Eso es lo que quieren escuchar. Engañando, la palabra dice claramente, engañando y siendo ellos mismos engañados. O sea, que ellos están engañados y están también engañando a otros. Entonces, tenemos que tener esto claro, las declaraciones que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Él le dice, predica la palabra, enseña la palabra, vive la palabra. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Vivir la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, enseñar la cruz de Jesucristo. Porque en la cruz ahí está todo. No tengo la menor duda. Yo sé que tampoco usted tiene la menor duda de que en la cruz de Cristo es todo y que ella es suficiente. Ella es suficiente. Usted no necesita más nada, hermano. Usted no necesita nada. Nada más. Ya usted lo tiene todo en Cristo Jesús. Pero Pablo hace un giro y dice de la siguiente manera en el versículo 19. El fin de los cuales será perdición. Eso es lo que él dice. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Aquí está. Que piensan solamente en lo terrenal. Y cuando piensan en lo terrenal, simplemente piensan en el placer. Piensan en el aquí y en el ahora. Piensan simplemente de que ellos no tienen que tener una mirada donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Tienen una mente divagando. Tienen una mente que están pensando simplemente aquí y ahora que yo lo voy a hacer. Pero no tienen una mente hacia el futuro, como tenemos nosotros que tenerla. Una mente hacia el futuro, de pensar claramente hacia dónde nosotros vamos. Por eso el apóstol Pablo habla tan claramente y dice que tenemos que poner la mirada en aquel que está sentado en los lugares celestiales. Y si usted quiere escuchar sobre lo que es la bendición de Dios, usted tiene que ir entonces al libro de Filipenses, al libro de Efesios, su capítulo 1, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones en los lugares celestiales. Entonces, si Él nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales, no tenemos que distorcer la mirada, sino de quedarnos fijamente enfocados en lo que la palabra de Dios nos enseña. Él habla sobre el fin de ello, cuyo Dios es el vientre. Está diciendo posiblemente de aquellas personas que creen que porque se atengan de ciertos alimentos están cumpliendo lo mejor delante de la presencia de Dios. Porque eso es lo que enseña el judaísmo. Eso es lo que ellos enseñan. Tú tienes que dejar aquello, tú tienes que quitar esto. El legalismo, hermano. Eso es lo que enseña el legalismo. Que solamente piensan en lo terrenal. Solamente piensan en la vanagloria. Yo espero que nadie se me ofenda aquí, pero el que se ofende está bien que se ofenda, porque esa es la palabra de Dios.
Yo creo que el que predica y no ofende no ha predicado el evangelio todavía, peleando. Porque es que la palabra de Dios no es para acomodarte a ti ni para acomodarme a mí. La palabra de Dios hay que decirla clara y concisa como está aquí, porque hay que ser fiel a lo que ella dice. Mas vuestra ciudadanía, dice el apóstol Pablo, está en los cielos, donde también, oiga bien, ¿dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. Es una buena declaración, nuestra ciudadanía está en los cielos. Lo que le quiere decir a usted que usted está de paso aquí en la tierra para elegir dónde quiere pasar la eternidad, amigo mío. En la gloria o en el infierno. Pero nosotros los que hemos conocido a Dios, simplemente estamos aquí de pasada, hermano. Estamos aquí, pero no somos de aquí. No estamos aquí, pero no somos de aquí. Entonces, como no somos de aquí, no podemos tener una mente pensando simplemente en lo terrenal, sino que tenemos que enfocarnos en lo que es lo espiritual. Y si nos vamos a enfocar en las cosas espirituales, tenemos que comenzar a despojarnos de nosotros mismos y pensar en estas cosas que la palabra de Dios nos enseña, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Estamos esperando a nuestro Salvador Jesucristo. Esperamos por Él, porque Él mismo, como dice la palabra de Dios, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él, y en el aire le recibiremos. Esa es la promesa que tiene la iglesia. Entonces la iglesia tiene que fijarse cada día más en los eventos escatológicos que nosotros estamos enfrentando en estos últimos tiempos. Ustedes recuerdan el mensaje que predicaba nuestro hermano Alex el domingo pasado y hablaba sobre lo que es la escatología, que muchas veces a nosotros no nos gusta esta cosa, pero eso está en la palabra de Dios. Hablar sobre el tiempo futuro, sobre estas cosas, porque la palabra de Dios dice que tenemos que alentarnos los unos a los otros con ella. Ese es el mandato, alentarnos los unos a los otros, para que nosotros, si alguien está torcido, se pueda enderezar. Si alguien ha tomado el camino incorrecto, pues entonces que mire el camino correcto, que se devuelva nuevamente y que mire la cruz de Jesucristo. Pero hay una promesa tan encantadora, tan maravillosa, que dice en el versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación. El cuerpo de la humillación. ¿Y qué es el cuerpo de la humillación? Es el cuerpo que nosotros tenemos ahora mismo. Es un cuerpo que se envejece, es un cuerpo que se va desgastando día tras día, día tras día. Usted no es el mismo cuando tenía 18 años, ahora que tiene 50 o tiene 51 o va rumbo a los 60. Usted no tiene la misma fuerza, ¿verdad que no? Se van perdiendo. Se va perdiendo la fuerza, hermano. Ya no somos lo mismo. No es el mismo aquel que tenía los 18, ahora cuando tiene los 40 y que tiene los 53. No me diga su edad, pero usted está claro la edad que tiene. Y nosotros mismos nos evaluamos y sabemos nuestra condición. Y usted decía, pero antes yo hacía esto, ahora yo no lo puedo hacer. Ya la vista no es la misma. Antes yo tenía una vista 20-20. Miraba desde allá, desde lejísimo. Ahora no, ahora yo tengo que hacer así. Tengo que mirar. Y físicamente usted se va viendo, usted dice, wow, pero mira, cuando yo tenía 18 años, yo tenía esto, y mira ahora. Y cuando yo tenía 13 años, porque yo vi una foto mía en estos días, bueno, la que presentamos aquí en la biografía, cuando yo tenía 13 años, tenía 12 años, y verdaderamente que el tiempo cambia. Y nosotros vamos envejeciendo. Denle un aplauso al Señor, hermano. Por eso el apóstol Pablo dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación. Vivimos un cuerpo humillado por el pecado.
Un cuerpo que a cada rato, a cada segundo, a cada momento sufre ataque. Fácilmente un virus nos destruye a nosotros, cualquier cosita. No importa que usted sea creyente, no importa que usted no sea creyente. Nada humano no es ajeno. Nosotros puede pasar cualquier cosa al ser humano porque vivimos en este cuerpo. Ahora bien, a pesar de que vivimos en este cuerpo será transformado. Gloria a Dios por eso. Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Aleluya, hermano. Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Y cuál es el cuerpo de la gloria suya? Refiriéndose aquí el apóstol Pablo, ¿a qué se refería? Nuestro cuerpo será semejante al mismo cuerpo con el cual Jesucristo resucitó. Si es para el Señor, déselo fuerte y déselo con vida. Nuestro cuerpo será transformado. Y tenemos un cuerpo glorificado para adorar eternamente al Dios de la gloria. Por lo cual nosotros gemimos, decía el apóstol Pablo, para ser transformados y estar en la presencia de Dios y adorarle para siempre. Porque este cuerpo que nosotros tenemos de humillación no soporta la gloria de Dios. Este cuerpo que usted tiene no soporta la gloria de Dios. Esa gloria refulgente, esa gloria que se manifiesta. O se lo digo de otra manera, acuérdense nada más cuando Moisés subió al monte. Fíjense para que ustedes vean lo que pasó. Que no podía, Moisés bajó y tuvieron ellos que cubrirse. Él tuvo que taparse el rostro porque no podía. Entonces a veces yo me sorprendo cuando alguien dice que descienda tu gloria. Digo yo, Señor, no descienda tu gloria. A veces yo digo que están cantando y dicen que Señor, que descienda tu gloria aquí y ahora. Y digo yo, Señor, no sabemos lo que estamos cantando, lo que estamos diciendo. Porque si tu gloria se manifiesta en este lugar, somos consumidos todos. Y yo, Señor, ten misericordia, no descienda. Y ustedes cantando que desciende. Y yo, Señor, no descienda, porque si desciende pastor, de lo cual yo soy el primero, como decía el apóstol Pablo. Porque es que este cuerpo que nosotros tenemos no contiene, no puede soportar la gloria de Dios. Fíjense ustedes nada más con algún movimiento cómo nosotros nos volvemos locos. Cómo nosotros comenzamos a brincar, cómo nosotros comenzamos a gritar. Ahora imagínense ustedes que Dios en todo su esplendor se manifiesta en este lugar.